11 Ay, con 11. mira, 11. Todos querían decir 11 también, Matías. Ahora todos querían decir 11 con 11. 11 con Gracias, Pato. También te 11. estimo. Son las 11 de la mañana con 11 minutos. Vamos a comentarle a la gente que en motivo de lo que es Fiestas Patrias vamos a tener una programación especial aquí en Canal 30 Claro que durante sí. estos días. Lo que vamos a estar también ampliando posteriormente con nuestro jefecito, Alexis, alias DJ Taquilla Berríos. Yo creo Más que al adelante, eso revés, sí. con DJ Taquilla, más conocido también alias Alexis Puede Berrios. ser, Sí. sí. Oye, sí, pero vamos a profundizar sobre uno de los documentales también que se va a estar emitiendo durante estos días, realizado por Patricio González, que tienen que ver justamente con nuestra zona. Uno de ellos, Villa Alegre, y justamente Historias de Aldea, que será transmitido el día viernes, el viernes 18 a las 15 horas, y Casa MacIver, que también va a ser transmitido, pero el día sábado 19 a las 15 horas. Bueno, todos estos detalles los vamos a estar conversando con Patricio González. ¿Cómo está, Patricio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a Canal 30 y al matinal y gracias por la invitación. Bueno, Patricio, consultarle sobre estos proyectos que realizó, lo hemos tenido acá En su en su labor otra. de agroclimatólogo. Esto es primera vez conversando sobre estos dos documentales. ¿En qué año, digamos, se realizó cada uno y cómo fue, digamos, el proceso de documentación, de filmación, de conversar, digamos, con los principales protagonistas de estos documentales? Sí, está ahí un poco Bueno, detenida la estos transmisión. documentales, Historia de Altea, el año 2005, o sea, ya va a cumplir 15 años. ¿Escucha? ¿Ahí Si estamos escuchando perfecto, Patricio. ¿Está bien así? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, este documental se fue hecho el año 2005, ya tiene 15 años, han pasado 15 años, y refleja, más que la historia de Villalegre, refleja la historia de cómo un pueblo se genera en forma casi espontánea, porque Villalegre, como muchas ciudades, no tuvieron una fundación como Santiago. Y lo que yo quise hacer es conocer, como si yo viniese desde afuera a este pueblo, y a través del comentario oral de las personas antiguas que me fueran contando la historia, no la historia oficial, la que está en los documentos, sino que la historia que ellos y sus abuelos les contaron a su vez y se fueron contando de boca en boca, y a través de esos comentarios ir formando de cómo se creó esta ciudad, que en el fondo toma varios niveles, toma el nivel religioso, toma el nivel productivo del vino, de la chicha, toma el nivel de la educación, cómo era, cómo se formó políticamente, cómo se fue jerarquizando el pueblo en niveles sociales en forma totalmente eh, aleatoria, no una intencionalidad en la forma de organizarse políticamente, educacionalmente, religiosamente. Y esto lo hicimos a través de las 4 estaciones del año, porque Villa Alegre, igual que cualquier pueblo mediterráneo, tiene 4 estaciones, y al ser mediterráneo, con 4 estaciones, obviamente los ejes centrales son el vino y el trigo, que son los dos elementos que trajeron los españoles, el vino y el trigo, que son los elementos cristianos, ¿no? Del vino de misa y de la hostia. Entonces, este pueblo parte, esta rememoranza, parte desde que hay conocimiento de estas personas, de sus abuelos, bisabuelos, de cómo se fundó Villa Alegre en forma espontánea y cómo el vino, a través del vino y a través del trigo, se fueron formando tradiciones, cuentos, fiestas, mitos, formas de vida, todo estratificación social, incluso todo a través de estos dos elementos que son comunes a la tradición campesina de Chile, que es el vino y el trigo. Entonces, es muy bonito porque además tuve acceso a películas antiguas que la gente tenía en 8, 16 milímetros de los años 20, de los años 30, que van reflejando esa vida rural, tranquila, reposada,
que han tenido todos los pueblos en general, porque Villalegre se llama Historia de Aldea porque representa todas las aldeas del mundo que de alguna manera nacieron de la tradición agraria. Patricio, bueno, consultarle por el tema, claro, se enfoca en Villa Alegre su documental. También ahí en Villa Alegre reside uno de sus hermanos, Jaime González, historiador a todo esto. ¿Realizaron algún trabajo en conjunto ustedes para llevar a cabo? Porque, bueno, hay una buena parte de información histórica, ¿no? Como mencionaba, de la formación de esta comunidad. ¿Trabajaron juntos? ¿Ahí brindó algunos aportes, lo que es dato histórico, su hermano en este documental también? Bueno, Jaime ha hecho una buena labor histórica, ha publicado alrededor de 17, 20 libros sobre la historia regional del Maule, lo que no es menor. Hay una diferencia, sí, todo historiador, como lo hace Jaime, lo hace a través de documentos, no escritos. Lo hace a través de ir a las bibliotecas y buscar el documento, digamos, lo que se llama en historia el documento que va quedando en la historia, y a través de ello se va escribiendo y rememorando con una intencionalidad objetiva la construcción, ¿no? En el caso mío yo tomé otro camino que fue hablar con la gente, ¿no? La tradición oral, que pocas veces se toma en cuenta en la historia oficial de Chile, ¿no? La tradición oral, de que hay equivocaciones, claro, hay equivocaciones, la gente a veces confunde las fechas, confunde los temas, pero hay una tradición que no aparece en la historia oficial, que es lo que cuenta, por ejemplo, cómo era el mundo campesino, cómo eran las relaciones sociales, cómo se iba a trabajar, cuál era el horario de trabajo, etcétera. Entonces, ahí hay un aporte o una complementación a la historia documental, que es la historia del documental escrita, me refiero, que hacen los historiadores en Chile, sino que también hay una historia oral que a veces mueren las personas y se pierde, y a veces una historia son elementos que no quedan documentados, ¿no? En ninguna escritura, en ningún tipo de libro, sino que queda en las personas. Entonces yo, como el cine es, digamos, imagen y sonido, yo me desvinculé un poco de esa historia oficial y hablé con las personas más antiguas, que muchas ya han muerto, ya casi el 90% de las personas que aparecen en la película han muerto, pero ellos recordaban lo que le habían contado sus abuelos, sus bisabuelos, sobre cómo se fue formando el mundo social y jerárquico en el caso de Villalegre, ¿no? Entonces hay mucha historia relativa, por ejemplo, a los mitos, a las tradiciones relacionadas con el vino, a los fantasmas que habitan en las casas, a esto del pacto con el diablo, que es muy común en la zona central de Chile, a cómo se hacía una misa, a cómo se hacía una trilla, cuál era el mundo social, cuál era la relación que había entre los campesinos y los patrones, ¿no? Que muchas veces uno pensaba que era muy estricta, muy de esclavitud, y en realidad me llevé la sorpresa que había un paternalismo muy grande entre los patrones y los inquilinos, que trabajaban, sí, de sol a sol, pero no había una gran diferenciación social. Ellos, cuando habían 18 de septiembre, por ejemplo, las ramadas en Villalegre, participaban juntos, ¿no? Los llamaban a la mesa y les daban plata para que siguieran comprando vino, lo fueran pasando vino, o sea, no había una diferenciación social. Había una jerarquía social, ¿no? Entre gente muy poderosa económicamente y gente muy pobre, una especie de clase media, pero a mí me interesó más la historia oral, ¿no? Que todo pueblo tiene y que se pierde normalmente cuando la gente muere. Y además me interesé, más que en el documento escrito, lo que hace un historiador, en el documento fotográfico y sobre todo fílmico. Me encontré con muchas películas de los años 40, de los años 50 en Villalegre, en 8 milímetros, que hablaban de estas fiestas y de esta forma de vestir, de esta forma de divertirse, la forma de habitar las casas, de los grandes caserones, que le fue enriqueciendo y fue complementando de alguna manera la historia oficial, por así decirla, la historia documental que se hace en los libros.
digamos, ¿cómo fue la realización? ¿Cuánto tiempo le tomó el equipo profesional con el que tuvo que trabajar también? ¿Con algún, no sé, realizador audiovisual? ¿Con cuántas personas también participaron de este proyecto que llevó a cabo? Bueno, este proyecto empezó el año 2000 y terminó el año 2005, o sea, se demoró casi 5 años. Y fue un equipo bastante afiatado de 4 o 5 personas, en las cuales compartimos muchas actividades relacionadas con la filmación, el sonido, la búsqueda de archivos, la búsqueda de fotografías, de películas antiguas, de testimonios. Y esta es la primera película que yo hice, antes no había hecho otra, esta es la primera película y la hice justamente sobre lo más cercano que yo tengo, Villa Alegre, ¿no? Pero siempre dándole una connotación universal a lo que pasaba en Villa Alegre, no hacerla tan localista, sino que si esta película se ve en Francia, se ve en España o se ve en México, puedan reconocerse ellos mismos en sus aldeas. Entonces fue un trabajo largo, fue la primera película y por ende tiene el valor también de que muchas de las personas que aparecen en las películas y que dejaron su testimonio ya no están, ¿no? Han muerto muchas de ellas. Entonces, afortunadamente no se perdió su relato y quedó para las generaciones futuras y de hecho yo he sabido que muchas escuelas públicas de Villa Alegre han pasado a sus alumnos de primero básico, de segundo básico, de cuarto básico, esta película para que ellos se vayan reconociendo en su propio medio, ¿no? La ha servido también en forma pedagógica. Entonces, fue un proceso, pero fue también muy aleccionador porque yo también aprendí mucho de Villa Alegre. A pesar de haber vivido tanto en Villa Alegre, no tenía idea de muchos elementos que aquí hayan vivido y de las generaciones que han pasado, ¿no? Han pasado casi 8, 9 generaciones en Villa Alegre, cada una con sus propios problemas, cada una con sus propias inquietudes, con sus propios objetivos, con sus propios sueños, que fueron muriendo y fueron naciendo otras generaciones y fue realizándose este progreso que lleva a todos los pueblos, ¿no es cierto?, a realizar de alguna manera sus sueños. Pasando un poco a este otro documental que vamos a exhibir también, que es Casa MacIver, nos quedamos en el mismo, en la misma zona. Cuéntanos un poco acerca de este documental que habla, ¿cierto?, de esta casa patrimonial del famoso político Enrique MacIver. ¿Cómo surgió la idea, la inquietud también de realizar un documental enfocado en esta construcción propiamente tal? La Casa MacIver es una casa que está en Constitución, que fue, como tú dices, donde vivió Enrique MacIver, que fue un político radical, del Partido Radical, que vivió entre el año 1870 al año 1928 aproximadamente, a principios del siglo, fue diputado, senador por la región del Maule, y él fue el fundador de muchas leyes laicas en Chile, ¿no? De la educación laica, de los cementerios laicos. En ese tiempo la gente que no era católica tenía que irse a Valparaíso a enterrar porque ahí estaban los cementerios, los disidentes, y él creó los cementerios laicos para que toda persona tuviera derecho a ser sepultado en su lugar, la educación laica, las leyes laicas, y él en Constitución, el papá de él, Henry MacIver, que venía de Escocia, construyó esta casa que ocupaba una cuadra en Constitución, ahí en la calle Mont. Y durante 8 generaciones ha pertenecido a la misma familia, ¿no? Una gran casona, 50, 60 habitaciones, 3, 4 patios, y esta casona que ha pertenecido a la misma familia durante 170 años, no, lamentablemente, ella al estilo inglés, la familia MacIver nunca la dejó, no, nunca la abandonó. Y a pesar de que muere Henry MacIver, Enrique MacIver muere, él con los años sigue convocando, el espíritu de Enrique MacIver siguió convocando a toda la familia para que a partir del año 1920 hasta la fecha se usara como casa de veraneo de la familia MacIver. Entonces todos los años se juntaban más personas descendientes de este político a veranear y a mantener la casa como un museo, prácticamente. Pero lamentablemente el terremoto del año 2010, el tsunami, la destrozó casi por completo. 2 tercios de la casa cayeron y quedó 1 tercio de pie. Y obviamente reconstruir la familia costó mucho, casi $2 millones. Entonces se tomó la decisión de vender los 2 tercios
y un tercio se va a reconstruir en esta casa, como va a quedar como museo patrimonial para Constitución. Un tercio, obviamente se va a perder gran parte de la historia patrimonial, pero lo que tiene este documental, a lo que apunta en el fondo, es de qué manera nosotros enfrentamos el daño patrimonial que Chile ha tenido a través de toda su historia, cuando se caen las casas, se destruyen, se demuelen, se rayan, cuál es realmente el poder, tanto estatal como privado, que tenemos de poder reconstruir ese patrimonio. Muchas veces no se hace. Constitución, perdón, el 99% de su patrimonio arquitectónico en los últimos 50 años, terremotos, tsunamis, destrucciones, demoliciones, progreso, y quedó solamente la iglesia de Constitución del año 1834 y la Casa Maquiver del año 1880. Eran los dos patrimonios que quedaban. Bueno, Casa Maquiver ahora está prácticamente un tercio en pie, y hay uno de los familiares que pretende reconstruirla, dejarla como museo, por lo menos para que quede un testimonio de lo que fue esa gran casona que ocupaba una cuadra en Constitución y por la cual pasaron presidentes de la República. Gabriel González Videla estuvo ahí, Pedro Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, hubo grandes políticos que visitaron la casa. El fundador de los Boy Scouts en Chile también estuvo ahí, y esta gran casona, no, lamentablemente, como todo pasa en Chile, se termina, pero obviamente en la película queda la historia de la casa, porque yo la filmé, esta casa, una semana antes de que hubiese el terremoto del 2010. O sea, en febrero, la primera semana de febrero del 2010, yo tuve la oportunidad de filmar esta casa por primera vez interiormente. Y después de eso, prácticamente quedó muy poco. Entonces, en la película aparecen no solamente la casa como estaba, sino que como quedó después del terremoto. La familia McKeever me facilitó un montón de películas en 8, 16 milímetros que se habían filmado entre el año 1924 y el año 1985, en la cual uno ve cómo van pasando las generaciones de McKeever por esa casa, ¿no? Ve la gente del año 25, vestida de la época del año 40, del año 50, y a su vez va viendo Constitución, ¿no? A través de estas películas, de su gran patrimonio arquitectónico que tuvo. Entonces, en el fondo, esta casa, la película rememora, ¿no? Una historia patrimonial como pocas en Chile, una casa de la familia por 180 años sin que la hayan abandonado, que se haya mantenido, y también rememora los fantasmas que quedan dentro de esa casa. Cada una de las generaciones que han muerto ahí en esa casa dejó fantasmas que habitaban la casa, como ellos me decían. Hay muchos fantasmas que habitaban la casa desde el año 1840, desde los primeros McKeever, y obviamente también eso es importante porque de alguna manera le da identidad, le da pertenencia y le da patrimonio a una ciudad. Así que la casa McKeever en el fondo también es a pesar de es una casa particular, no sé, en Constitución también yo la veo como el gran dilema chileno y universal de qué se hace con el patrimonio cuando este patrimonio sufre algún daño y no hay nadie que financie una reconstrucción, y seguramente los 2 tercios de la casa van a terminar en un condominio, en un supermercado, pero va a quedar este tercio que uno de los McKeever está empeñado en resguardar, en hacer un museo, por lo menos una biblioteca, para que quede al menos un testimonio. Pero es una iniciativa netamente particular, privada de él, ¿no? Ni siquiera de Constitución. O sea, Constitución ni siquiera le ha importado a la Autoridad Cultural de Constitución la casa McKeever. O sea, si la casa McKeever el día de mañana desaparece, a nadie le va a importar nada. Entonces, todo en el fondo de resguardar el patrimonio son iniciativas netamente en Chile privadas, particulares. No hay una organización que se preocupe de mantener este patrimonio, que al final va dañando también nuestra identidad. Patricio, perdón, el tema del patrimonio es cierto, ¿ah? La verdad es que en Santiago o en las ciudades más grandes hay mucho de protección. De hecho, fachadas que quedan solamente en el casco histórico de Santiago, en el centro, son reconstruidas, y hay instancias públicas que se encargan de esa reconstrucción para poder mantenerlo. Pero en regiones parece que no.
es un tema invisible y uno pasa por ciertos poblados y que ve casas que deben tener por lo menos 100, 150 años y están en el suelo y a nadie le importa y es transparente a todo el mundo que pasa por ahí y nadie se detiene a pensar, oye, aquí hay un patrimonio histórico, aquí hay historia de este lugar, de cómo, lo mismo que usted pudo rescatar ahí, de cómo la gente vivía, cómo eran las viviendas, hay un patrimonio no solamente cultural, también arquitectónico de nuestro país y en las ciudades también. Aquí en San Javier tenemos edificios. Hace muy poco se quemó la cárcel de San Javier o lo que quedaba de la cárcel. Ahí también hay una idea de rescatar por lo menos la fachada. Pero siempre son instancias muy locales. No hay una política pública transversal, estatal, que diga, oye, vamos a rescatar el patrimonio nacional porque es parte de nuestra identidad, parte de nuestra historia. Por ahí pasaron políticos, pasaron familias importantes, o quizás familias anónimas, pero sin duda que la vivienda, la casa, la estructura tiene algo que aportar a nuestra historia. Y eso lamentablemente no se hace, Patricio. Claro, mira, sí, eso tienes mucha razón. Fíjate que justamente uno de los MacIver al cual yo entrevisté me dice, mira, si esta casa hubiera estado en Santiago, habría sido otra cosa. La ayuda en Chile es indirectamente proporcional de la distancia a Santiago. Mientras más lejano estamos a Santiago, menos probabilidades de rescatar un patrimonio. Si esta casa hubiera estado cerca de la Moneda, hubiera estado en alguna calle central, en la Alameda, seguramente hasta el gobierno habría puesto plata para reconstruirla. Pero lamentablemente estuvo en Constitución, donde obviamente no hay un amor por la cultura, hay un amor por la cultura normalmente un poco más light, pero por el patrimonio inmueble no hay ningún tipo de preocupación, porque cualquier patrimonio inmueble te da dando identidad a una ciudad. Constitución tuvo una identidad en los años 40, 50 de fachada y de casa inglesa, francesa, alemana, de los muchos inmigrantes que llegaron ahí y se fueron destruyendo paulatinamente, se fueron demoliendo para hacer supermercados, se fueron demoliendo para hacer casas en condominio, se fueron demoliendo para crear algún tipo incluso hasta dejarla como terreno baldío. Entonces, lamentablemente no tenemos esa cultura que yo creo que viene de la educación, ¿no? La educación en Chile, en los colegios, en los liceos, no le enseña a los niños a querer el patrimonio local. Hablamos mucho de la historia de Francia, la historia de España, la historia de otros países, pero nunca hay un ramo de historia que le diga a los alumnos cómo querer el patrimonio que está a la vuelta de su casa, cómo querer la casona que está, ¿no es cierto?, a las afueras de San Javier, y qué significa tener esa identidad. Entonces se rayan, se grafitan, se destruyen, se queman, y ahí quedan, y lo más fácil es demoler, ¿no? Y ahí construir un edificio que no tiene ninguna identidad, ¿no? El caso de Talca, por ejemplo, es emblemático. Talca ahora se ha convertido en una ciudad que yo digo blindada, ¿no? No hay ningún edificio patrimonial en este momento en Talca. Entonces, la Casa MacIver, en el fondo, siendo un documental minimalista que apunta a una casa, en el fondo es una lección universal, que yo lo quise hacer, de una reflexión sobre el patrimonio, ¿no? Sobre el patrimonio inmueble que le da identidad. No es lo mismo tener un sitio baldío que tener una gran casona a la cual la gente se puede enorgullecer al pasar por ella o pueda visitarla para saber cómo fue la vida en el siglo XIX o principio del siglo XX. Entonces, por lo menos el cine, fíjate, tiene la particularidad de poder encapsular ese tiempo ido y que la gente al ver estas películas pueda por lo menos recordar y ver cómo era esta ciudad, estas casonas en el siglo XIX. Si no fuera por el cine, por la fotografía, por la película, la gente se olvida rápidamente, la gente en un mes se olvida de la casa que estuvo ahí. Y si en el caso de la cárcel de San Javier, si se llega a destruir, a la larga, después de 6 meses, la gente ni siquiera va a saber que hubo ahí una cárcel. ¿Cuántos edificios se destruyeron después del terremoto en San Javier? Y si tú le preguntas a las personas qué edificio había en esta esquina, ni siquiera va a recordar qué edificio había. ¿Te fijas? Entonces, afortunadamente el cine tiene la particularidad de encapsular el tiempo y por lo menos a quienes lo vean hacerlos reflexionar de cómo era el pasado nuestro,
porque toda la identidad chilena, que ahora en el 18 se celebra, que se dice la identidad de Chile, del Guaso, de la cueca, de la casa patronal, todo eso, la identidad de Chile viene de la región del Maule, de la región de O'Higgins, el Maule. Ahí se creó esta identidad que llamamos chilena, que es típica del Chile, el rodeo, la trilla, el vino, el guaso, el caballo, la casona, viene de aquí. Nosotros no tenemos una identidad minera, y menos todavía de lo que es la identidad, de alguna manera, de pescadores, que también hay, de algún tipo de Chiloé, que también la hay, pero cuando se habla de Chile, del 18 hablamos de empanada, de vino, de guaso, de cueca, de casona, que es la identidad que se formó en esta. Y nosotros la estamos destruyendo paulatinamente y lamentablemente no tenemos la cultura europea, ¿no? Europa tuvo 2 guerras mundiales en que destruyeron muchas ciudades, pero si tú vas a Europa reconstruido tal como era antes de las guerras mundiales, nada se dejó al azar ni nada se destruyó. Acá en Chile no. Yo creo que la educación tiene una gran culpa, ¿no? En los liceos, la escuela no se le inculca a los niños la comuna, el querer el barrio, el querer la historia, el querer la casa que está un poco más allá de su casa, que es una casona, y obviamente eso nos hace ser, como tú dices, invisible el patrimonio, que da lo mismo que haya una casona de 100 años o haya un supermercado, para la gente le da lo mismo, ¿no? Ni siquiera lo siente, ¿no? Ni siquiera siente la caída de una gran casona. En Europa ocurre un destrozo, una gran casona, y prácticamente hay un remesón político en todo el mundo. ¿Quién va a destruir, por ejemplo, en Francia la Torre Eiffel? ¿Quién va a destruir los Campos Elíseos? ¿Quién se debería rayar, por ejemplo, Versalles? No, acá no. Acá tenemos un poco de esa incultura que viene desde la autoridad hacia abajo, lamentablemente, y viene de la educación. Por eso yo les agradezco a ustedes, como Canal 30, que siempre están preocupados de mantener y de educar a la gente a través del querernos nosotros, nuestra cultura, ¿no? Y querernos, y a través de los documentales a lo menos podemos preservar, como te dije, tiempo ido, y es un esfuerzo personal, ¿no? Acá no hay financiamiento estatal en las películas ni apoyo, sino que es netamente una motivación personal por dejar a las generaciones futuras estas películas. ¿Quién sabe que en 3, 4 generaciones más no nazcan personas que quieran saber de nuestra cultura, que quieran saber cómo fue San Javier, Villalegre, la región del Maule, y no encuentre nada? Por lo menos va a encontrar estas películas, así que es muy importante que las sigamos mostrando. Tenemos considerado justamente para nuestro fin de semana especial de Fiestas Patrias, para tratar de rescatar, ¿no?, parte de esta cultura maulina que tanto nos caracteriza, sobre todo acá en nuestra zona centro del país. Patricio, muchas gracias por este contacto, por haber ampliado, darnos un poco más de directrices sobre estos 2 documentales que vamos a exhibir durante estos días de festivo. Y gracias por el contacto, y nos estamos ya contactando eventualmente para realizar algún contacto de cara ya en otros temas que es su fuerte, la agroclimatología. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde, hasta luego. Felices Fiestas Patrias. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, y los felicito por esta iniciativa de mostrar lo que es local, ¿no? Lo que es regional, lo que es nuestra cultura fílmica, nuestra cultura identitaria, y sacar de alguna manera enseñanza, ¿no? De lo que es meditar estas películas y verlas para sacar esta enseñanza. Yo creo que el Canal 30 ha hecho una gran labor en ese sentido, siempre está pasando películas documentales de la región del Maule, y eso es un gran aporte. Así que le agradezco a ustedes y muy buenas tardes, y le invito a toda la gente para que el día 18 y 19 a las 3 de la tarde vea Historias de Altea y Casa MacIver, y después las pueda disfrutar y las pueda comentar y las pueda repensar. Así que muchas gracias a ustedes. Patricio, un tremendo Patricio González, sí. De 2 labores distintas, una que mira hacia la historia y otra que ve hacia el futuro. Hacia el futuro, exacto, claro. Es un hombre completísimo. Completo. Y que es cierto esto de la historia. Nosotros muchas veces, y de lo que es moderno, lo que es no, decimos o hablamos de modernidad cuando destruimos el pasado e instalamos ahí un edificio de hormigón que no tiene ninguna identidad, o un mall.
pero avanzar también significa ir arrastrando un poco nuestra historia, nuestro pasado, y vemos lugares maravillosos. La cárcel es un ejemplo. Hay un teatro acá en San Javier que es un ex teatro que mucha gente no lo ve porque el letrero está arriba. Y uno pasa nomás ahí mirando las vitrinas, pero no ve que había un teatro maravilloso que quizás se pudiese rescatar o se pudo Sí, haber rescatado. a mí siempre me ha gustado, me ha fascinado el tema de la arquitectura antigua, Sí, a mí también, en las porque casas mi con identidad. corredores, casas coloniales, y las historias que ahí pudieron haber Que se albergado. forjaron, claro. Claro. Y fíjate que en ese tiempo, claro, construir una casa para una familia era construir una identidad para esa familia. Ahora no, todas las casas son iguales, con suerte la podéis pintar distinto. Oh, mira, mi casa es muy diferente. O cambiar la reja. O cambiar la reja, o levantarlo un poco, o tener un perro que destruye todo, no sé, ese tipo de cosas. Pero no es generar identidad. En ese tiempo se pensaba, la casa estaba enraizada muchas veces a la ideología incluso de las personas. Claro. Algunos le colocaban como el escudo de la familia Exacto, cuando era venían una proyección, y eso genera historia y eso genera contexto social también. Actualmente eso ya no ocurre y no hay ningún tipo de valor. Yo veo que camino a Villalegre hay casonas que se Sí, están cayendo. muy linda Camino ahí a Constitución también. Camino a Colbún también, viendo Sí. ya para la zona... Sí, casonas de adobe que quizás tienen una historia tremenda, de familias no de alta alcurnia de ese entonces, sino Claro. que familias campesinas, pero que también tienen un valor, casas de adobe, cuyas técnicas constructivas eran distintas, en fin. Tenemos que querer el patrimonio, tenemos que querer nuestra historia. Por eso cuando hablamos de efemérides históricas de nuestro país le ponemos tanto pino, porque finalmente es parte de nuestra historia. Y parte de nuestra sociedad actual. Exactamente. Que todas Lamentable. cosas que todavía se arrastran. Sí. Exacto. Oye, te invito a hacer un...